Buenas tardes, mis hermanos, Señor les bendiga. Para mí es un placer nuevamente estar en la casa de Dios, compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio que estamos teniendo, las exposiciones que estamos teniendo sobre el libro de los Efesios. Y ya cerramos la parte del capítulo número 2, versículo 1 al 10. Y ahora nos compete, mis hermanos, tratar del capítulo número 2, versículo 11 al 22. Aunque sabemos y entendemos de que este capítulo número 2, versículo 11, abarca hasta el capítulo número 3, versículo 13. Y Pablo está llevando una idea muy importante. Y conforme como Dios nos vaya hablando, nosotros iremos exponiendo cada uno de estos pasajes. Y vamos a ir, mis hermanos, al capítulo número 2, versículo número 11 al 22 del libro de los Efesios. Usted, mi amigo, también puede buscar su Biblia si tiene una en su casa. Y vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo número 2 del libro de los Efesios, versículo número 11 al 22. Epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo número 2, versículo 11 al 22. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre bueno, Padre santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque por medio de estos mensajes te ha hablado en nuestras vidas. Desde el capítulo número 1 hasta ahora, Señor, usted ha hablado en nuestros corazones. Permítanos, Dios del cielo, que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Que podamos ser cristianos fieles, íntegros, Señor, que vivan lo que dice tu palabra. Ruego también por aquellos que no te conocen, que escuchan tu mensaje, que ellos puedan comprender y entender que tu gracia, Señor mi Dios, está disponible y es un regalo tuyo para que ellos puedan ser salvos. Y que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones para que conozcan a Jesucristo. Oh mi Dios, gracias por las cosas buenas que usted ha hecho con nosotros. Gracias por sus milagros. Gracias, Señor mi Dios, por tu preciosa palabra. Ruego por mis hermanos que están en sus casas, por aquellas familias, Señor, que están pasando por necesidades de salud, para que usted obre en ellos, Señor, y pase tu mano sanadora. Seguimos orando por la hermana Laura, Señor, para que usted obre un milagro de sanidad, para que usted pase tu mano sanadora sobre ella y le dé la salud que necesita. Oh Padre, sé con aquellos hermanos que han tenido pérdidas de otros familiares, para que usted pueda fortalecerles. Oh mi Dios, sé con nuestra iglesia, fortalece a cada creyente,
Aviva, Señor, la vida espiritual de cada creyente que está desanimado. Y mantén firme a aquellos, Señor, que están entusiasmados, Señor, en tu palabra. Que ellos puedan, Señor, mantenerse y puedan motivar a otros. Oh Padre, lléname de tu presencia en esta tarde. Lléname de tu Santo Espíritu. Que no sea yo quien hable, que tú toques mis labios, mi mente, mi corazón con tu Santo Espíritu. Que usted me quite del medio, Dios del cielo, y que tu palabra, Señor, pueda ser expresada y tu palabra pueda hablar a cada corazón que estará escuchando, Señor, tu mensaje. Oh Padre Santo, glorifícate por medio de tu palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, bien. Bien, mis hermanos y amigos que están viéndonos mediante esta plataforma. Nosotros hemos estado estudiando el libro de los Efesios, especialmente estuvimos viendo de que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos mostró a cada uno de nosotros de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida por la gracia de Cristo, y estuvimos viendo eso en los versículos número 1 al 10. Y hubo diferentes estados que Dios nos mostró a cada uno de nosotros en nuestra vida pasada, abarcando los versículos número 1 al 3, lo que ahora somos en Cristo Jesús, versículo 4 hasta el versículo número 7, y del versículo número 8, los propósitos que Dios ha tenido por medio de Jesucristo en nuestras vidas, versículo número 8 al 10. Es decir, hemos estado abarcando esos pasajes del capítulo número 2. Ahora, el apóstol Pablo va aparentemente a repetir, pero él lo va a hacer de una manera muy distinta, ya que él, mis hermanos, después que él mostró toda nuestra condición espiritual, después que él mostró de que no somos salvos por la gracia de Dios, después que él mostró de que ahora Dios nos ha creado y ha hecho de nosotros un nuevo hombre para que andemos en nueva vida y vivamos conforme ya a los propósitos que él ha señalado, que no somos salvos por obra, pero él ha creado obras para aquellos que él ha salvado, para que puedan vivirla y puedan hacerla. Y ahora el apóstol Pablo va a recordar la condición en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos. Y por eso el título de este mensaje que vamos a ver será llamado: hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Y este título va a abarcar los versículos número 11, hasta el versículo número 13. Versículo número 11 al 13. Y quisiera señalar, mis hermanos, de que esta porción del capítulo número 2, versículo 11, abarca el capítulo número 3 hasta el versículo número 13. Y vamos a estar viendo porción por porción, y conforme la palabra de Dios lo vaya mostrando, nosotros seguiremos ese camino. El Santo Espíritu de Dios nos guiará a cada uno de nosotros, los guiará a cada uno de ustedes que están viendo este mensaje. Y pidámosles a Dios: Señor, dame entendimiento, dame la comprensión que yo necesito para entender tu mensaje. Porque aquí, mis hermanos, hablaremos de algunas cosas y usaremos algunas técnicas para comprender este mensaje. Y no solamente eso, nosotros tenemos que también tocar algunos aspectos de la historia, especialmente la historia judía, y citar, me gusta concentrarme en una porción y quedarme ahí, pero nos veremos obligados, mis hermanos, para entender este pasaje, citar otro texto. Y es interesante de que la misma Biblia interpreta la Biblia. Hay otros pasajes que nos dan luz para entender la misma palabra de Dios, y esta es la dinámica de la palabra de Dios. Y eso me recuerda, mis hermanos, una historia de un hombre
que lamentablemente por su ignorancia perdió absolutamente todo. Por su forma y estilo de vivir lo perdió todo. Lo tiró a la basura. Incluso este hombre perdió hasta su propia familia, y todo fue por causa y por culpa del pecado. Era ignorante a muchas cosas. Y déjame decirle algo, mis hermanos. Nosotros también teníamos una vida que ignoraba a Dios y a sus promesas de salvación. Nosotros teníamos una vida así, que ignorábamos a Dios, éramos ignorantes de Dios y éramos ignorantes de sus promesas de salvación. Este hombre que tenía una bella familia, tenía una vida muy estable, era ignorante de lo que ya tenía, de lo que ya gozaba, pero lo perdió todo, por eso mismo, por su propia ignorancia. Y nosotros, de igual manera, nosotros teníamos una vida que era ignorante a Dios y a sus promesas de salvación. Y en esa tarde, mis hermanos, por cuanto tú estabas lejos de los pactos y promesas de Dios, entonces tú debes entender que Dios te acercó a Él por medio del sacrificio de Cristo. Por cuanto tú estabas lejos de los pactos y promesas de Dios, tú debes entender hoy, mi hermano, que Dios te acercó a Él por medio del sacrificio de Cristo. Vamos a ver estos pasajes, hermano. Vuelvo y repito, aquí vamos a ver muchas cosas que nosotros, Pablo, está tratando de hacerle comprender a estos gentiles que pertenecían a esta iglesia de Éfeso cuán alejados ellos estaban de Dios, cuán apartados ellos estaban de Dios. Y eso también es para nosotros. La Biblia nos va a enseñar cuán alejados, cuán apartados nosotros estábamos de Dios. Y muchas personas creen ahora mismo, sin tener a Cristo en su corazón, sin tener el medio de salvación en su corazón, ellos creen que están cerca de Dios, cuando la Biblia nos enseña claramente cuán perdido, cuán alejado nosotros estábamos de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué tú estabas lejos de Dios? ¿Por qué, hermano, tú estabas lejos de Dios? Vamos a ver 3 razones por las cuales tú estabas lejos de Dios. Vamos a ver 3 razones por las cuales tú estabas lejos de Dios. ¿Por qué tú estabas lejos de Dios? Lo primero es, tú estabas lejos de Dios por tu propia identidad pasada. Por tu propia identidad pasada. Mira lo que dice el versículo número 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para algunos de nosotros quizás no tiene sentido, pero lo que Pablo está tratando de hacer aquí es poner a los gentiles en una sintonía. Y él utiliza un imperativo y le dice: recuerden. Él les manda a los gentiles a que recuerden que su condición pasada, su separación de Dios. Recuerden ustedes, los gentiles, lo que ustedes eran, cuál era su identidad con Dios, cuál era su identidad con Cristo, cuál era su situación antes de venir a Jesucristo. Y él dice: recuerden, acordaos
acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y para que ustedes podamos entender, hermano, por qué Pablo está haciendo esto aquí en este pasaje, es pertinente decir de que en este tiempo había una especie de discordia entre gentiles y judíos. Ahora, ¿quién eran los gentiles? Los gentiles eran personas que no descendían, no venían del linaje de la nación de Israel, no pertenecían al pueblo judío. Toda persona que no era perteneciente o no pertenecía a la nación de Israel era considerado un gentil, y un gentil tiene que ver naciones diferentes a la nación de Israel. Y esas naciones se le llamaban los judíos, y debe decirle algo, este término era el llamado incircuncisión, y era un término despectivo. Este término de incircunciso, muchas veces recuerdo la historia cuando David se enfrentó a Goliat. Él le llama: ¿quién es este incircunciso que está desafiando al Dios de Israel? Y este término es una especie de desprecio a una persona que no pertenecía a la nación de Israel. Ahora, ¿qué es esto de circuncisión e incircuncisión? Bueno, vamos a tener que ir al libro de Génesis para nosotros poder comprender o entender qué significa esto de la incircuncisión y la circuncisión. Vamos a ir allá al libro de Génesis. Libro de Génesis, para poder comprender lo de la circuncisión y la incircuncisión. El capítulo número 17 del libro de Génesis nos habla de que Dios hizo un pacto con Abraham. Dice la Biblia, el capítulo 17 de Génesis: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No será llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado
el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y ahí sigue diciendo Dios hablando, y Abraham obedeció a Dios y circuncidó a todo varón. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Un descendiente de Abraham tenía que ser circuncidado. Una persona que pertenecía a la nación de Israel tenía que ser circuncidado. Ahora es interesante saber algo, mis hermanos, que esta circuncisión, que era del cuerpo, especialmente lo hacían los varones, porque esta circuncisión se hacía en la parte viril del hombre. Y él dice cortar el prepucio de su cuerpo. Ahora, yo cuando estaba viendo esto, es interesante de que esta señal de un pacto que Dios está haciendo, Dios va a bendecir a la nación de Israel, había también sus bendiciones espirituales. Más adelante el Señor Jesucristo continúa diciendo, Dios continúa diciendo a Abraham la señal de su pacto. Pero me llamó mucho la atención, haciendo una conexión con, y no me voy a salir del tema, sino algo que me llamó la atención es esta señal que era de los judíos, era de algo externo que tenía que afectar su interior, su estilo de vida. Y como nación, esta evidencia de que ellos eran parte del pueblo de Dios, físicamente, ellos tenían que cortar el prepucio de su parte viril. Pero eso tenía que afectar su estilo de vida como judío y vivir como un judío, como un descendiente de Abraham. Y eso me hace conexión, hermano, conectándolo con la señal que tendrán aquellas personas que adorarán a la bestia. A veces la gente especula mucho que la marca de la bestia y todo esto. Esto tiene que tener un significado espiritual. Físicamente se puede ver, pero hay un significado espiritual. Por así decirlo, este pacto que Dios hizo con la nación de Israel, con Abraham, que tenía que ser por generaciones, los descendientes de Abraham, los que venían de Abraham, tenían que ser circuncidados. Era algo espiritual, reflejaba algo espiritual. Era un pacto entre Dios y ellos. Pero este pacto se veía en algo visible y era el corte del prepucio. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque los gentiles no hacían eso. Y es interesante entender y comprender de que esta nación de Israel o estos descendientes de Abraham iban a tener un trato diferente. Porque Dios escogió a Abraham. Dios tomó a Abraham. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Dios dice que Dios va a ser el Dios de, valga la redundancia, el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia. Y una confirmación de que Dios está haciendo un pacto con ellos, está haciendo un pacto con Abraham y de que Él será su Dios y el Dios de su descendencia, es que ellos debían circuncidarse. Y si alguno de ellos no se circuncidaba, era cortado del pueblo, no iba a disfrutar de las bendiciones y el trato especial que Dios tenía para con Abraham y su descendencia. Entonces, ¿qué es lo que está tratando el apóstol Pablo de decir? Ustedes, los gentiles, no tenían a un Dios. Ustedes, los gentiles, estaban fuera de esas promesas que Dios le había hecho a Abraham, porque ustedes eran incircuncisos. Hermano, recuerden, Dios escogió un pueblo para anunciar las virtudes de Él. Dios quería y quiere usar a su pueblo. Y el pueblo que Él eligió en este momento, comenzando del capítulo número 12 de Génesis, al hombre que Dios eligió para traer
nación que se levantó en los lomos de Abraham fue la nación de Israel. Y este pueblo, hermano, tenía la bendición de que Dios, el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra, iba a ser su Dios y que Dios velaría por ellos. Si ustedes estuvieron leyendo el pasaje, el Dios mismo le está diciendo: yo seré su Dios, yo seré su Dios, el Dios tuyo, el Dios de tu descendencia, pero esta es la señal de que yo soy su Dios, de que ustedes son diferentes, de que todos son una persona distinta. ¿Cuál es la señal de mi pacto contigo? Corta el prepucio, circuncida a todo descendiente tuyo. Esto es una señal que Dios estaba presentando aquí. El corte del prepucio de cada uno de ellos, los descendientes de Abraham. Esto es una confirmación, hermano. Las personas que se pongan la marca de la bestia es porque estarán identificándose, y la bestia será su Dios. Y ellos van a adorar a la bestia porque van a tener una marca en su cuerpo. Y déjame ilustrarlo de esta manera para que puedan comprender lo que Pablo está tratando de decir cuando toca el punto de la circuncisión. Es que hay algo diferente. Por ejemplo, y es algo un poquito negativo la ilustración que haré, muchas incluso series de películas de policías, cuando se enfrentan a pandillas, hay algo muy interesante en cada una de las pandillas. Las pandillas que se identifican, ellos tienen una marca, ellos tienen una especie de tatuaje, y ese tatuaje dice, o decía, muchas personas tienen diferentes tatuajes, no todas las personas que tengan tatuajes pertenecen a una pandilla, quisiera aclarar ese punto, sino que hay pandillas que tienen un símbolo específico. Hay pandillas que se identifican con un símbolo, y todos aquellos que tienen ese símbolo impreso en su cuerpo significa que pertenecen a esta pandilla, que pertenecen, que tienen la misma mentalidad que esa pandilla, tienen los mismos estilos de vida que esa pandilla, es decir, es una comunidad, pero de delincuentes. En pocas palabras, mis hermanos, nosotros vemos aquí de que hay una comunidad diferente, y nosotros en otro tiempo no pertenecíamos y no pertenecemos a esta comunidad, porque dice: en cuanto a nosotros, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Había algo que te separaba del pueblo de Dios, había algo que te hacía diferente, de que tú eras un gentil. Tú no pertenecías al pueblo de Israel, no perteneces al pueblo de Israel, sino que nosotros, los que somos gentiles, pertenecemos a otra nación. No teníamos ese trato especial que Dios tiene para con su pueblo. Y todo eso el apóstol Pablo está tratando de decirlo, porque los gentiles y los judíos nunca se habían llevado y no se llevaban. Dice un comunicado o un escrito de Josefo hablando sobre la enemistad entre los judíos y gentiles. Josefo habla de que los gentiles se reían de la circuncisión de los judíos. Filón escribe que los judíos a menudo eran ridiculizados por esta causa, por causa de la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo, hay un contexto histórico, hay un contexto de la circuncisión, y el apóstol Pablo está diciendo: ustedes no tenían la señal del pacto de Dios que Dios tenía para con su pueblo Israel. Es interesante, esto era hecho de mano de carne. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que usted, mi hermano, estaba lejos de Dios, estaba apartado de Dios por tu propia identidad pasada. Usted es un gentil, no pertenece a la nación de Israel, que tiene el verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra.
Con eso quiero decir que todos los judíos creen en Dios, no estoy diciendo eso, sino que Dios, Él se comprometió con Abraham y su descendencia. Dios se comprometió con Abraham diciéndole: esta es mi señal contigo, el pacto que haré contigo. Te bendeciré a ti y bendeciré a tu descendencia. Y una de las cosas que tú vas a hacer, Abraham, es que tú vas a cortar el prepucio. Esta es la señal del pacto que tengo contigo, Abraham. Hermanos, estábamos alejados de Dios, estábamos apartados de Dios. Dios no era nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra identidad pasada era que éramos gentiles. No teníamos la señal de Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué, hermanos, esto es tan importante? Porque usted debe entender cuán perdido usted estaba. Y por eso, hermano, nosotros en Cristo Jesús hemos sido ya circuncidados, pero hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Tenemos la marca de Cristo en nuestros corazones. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Mientras los judíos tenían la marca y tienen la marca en su cuerpo del prepucio, nosotros hemos sido circuncidados, pero hemos sido circuncidados en el corazón, y no hecha por mano humana, sino hecha por el Espíritu Santo de Dios. Pertenecemos a Dios por la circuncisión interna, mientras que la circuncisión externa que tenían los judíos, que tenía que afectar su actitud interna, nuestra circuncisión es del corazón, lo interno que tiene que afectar nuestra vida externa. Somos diferentes, hermanos, somos un pueblo distinto. Y este pasaje nos va a llevar a muchas cosas más. Estoy tratando, hermano, de que usted pueda entender este solo versículo primero. Pero vamos a tener que tratar de manera distinta para tocar algunos aspectos de los pactos de Dios, especialmente el más importante. Yo cuando estaba estudiando y déjame decirle algo, cuando estaba repasando, antes de pararme aquí, hubo algo que vino a mi mente, pensando y mirando. Hermano, yo estoy tratando de explicarle eso, pero este pasaje me dice que tengo que decirle más cosas. Y este pasaje, este texto, del versículo 11 al 13, me va a llevar a mí a que yo haga una especie de paréntesis para hablar del nuevo pacto que Cristo habla en su última cena, y que Jeremías, el profeta Jeremías, habló de ese nuevo pacto. Hablando Cristo, diciendo: este nuevo pacto, que en mi sangre, hermano. Yo a veces me pongo a ver la Biblia y me pongo a pensar y a decir: wow, Señor, cuántas maravillas, cuántas verdades hay en tu palabra. Y como estaba predicando el pastor esta mañana, es que la palabra de Dios, hermano, es una sola. A pesar de que tiene 66 libros, a pesar de que son más de 40 autores, el autor original de todo esto es Dios. Es un solo autor. Dios usó las personas humanas, Dios usó los instrumentos humanos, pero es un solo autor que hay, y ese autor es Dios. Y por eso la Biblia, si no entendemos un versículo, no vamos a entender los otros, porque es una cadena de ideas, es una unidad. Y otros pasajes nos pueden dar más luz para entender lo que está aquí. Por ejemplo, pudimos ver lo que Pablo estaba tratando de llamar o decir acerca de la circuncisión e incircuncisión cuando estábamos leyendo el capítulo número 17 de Génesis. Esto fue una señal que Dios puso en la nación de Israel, comenzando con Abraham, porque a Abraham Dios le hizo la promesa, dijo que ustedes, esta es la señal del pacto, yo voy a ser su Dios, y la señal de que yo voy a ser su Dios y que ustedes son diferentes a otras naciones, es que ustedes se van a cortar el prepucio. Hermanos, nosotros somos diferentes por el Espíritu Santo que ha circuncidado nuestros corazones y que escribe la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y nosotros lo vamos a ver más adelante cuando hablemos
del nuevo pacto. Cuando hablemos de eso, dice, vamos a seguir viendo, mis hermanos, porque tú estabas lejos de Dios por tu propia condición antes de la llegada de Cristo. Por tu propia condición antes de la llegada de Cristo. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira lo que dice el versículo número 12, en aquel tiempo. Recuerda, el versículo número 11 habla, porque en otro tiempo, hablando del pasado, y vuelve y repite el pasado, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, si vemos en estos versos, podemos ver de que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos 5 cosas que nosotros, nuestro estado, nuestra condición, antes de la llegada de Cristo en nuestros corazones. Dice aquí, sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Nosotros, los que estamos en este mundo, que no pertenecíamos a la nación de Israel, que no teníamos conocimiento de este pacto, Dios dice también que estábamos en Cristo. Hermano, nosotros no sabíamos que había un Mesías. Por eso fue que cuando el apóstol Pablo predicaba a los gentiles eran maravillados por comprender algo que Dios estaba prometiendo. Dios estaba prometiendo un Mesías, un Salvador. Ellos no sabían eso. Pero la nación de Israel, recuerda, cuando Cristo se le da la promesa a la Virgen María, a José, hablando de que ese será llamado Hijo de Dios el Altísimo, en la nación de Israel había una expectativa de un Mesías, de un Salvador. Pero nosotros los gentiles, los que no conocíamos la palabra de Dios, los que no conocíamos quién era Dios, los que no conocíamos las Escrituras, no sabíamos que había un Mesías. La nación de Israel estaba esperando un Mesías. Y los gentiles estaban esperando un Mesías. No estaban esperando un Mesías. Por eso es que vemos a Simeón alegrándose de que ha visto al Salvador. Vemos a Juan el Bautista de cómo es el pregonador, preparando el camino del Señor, hablando del Mesías. Vemos a los profetas contando una y otra vez, hablando de un Salvador que viene. Y la nación de Israel tenía esa expectativa. Estaban esperando a un Mesías, estaban esperando a un Salvador, estaban esperando a alguien que lo liberara del yugo, que trayera libertad nacional y espiritual para la nación de Israel. Pero nosotros no, mis hermanos, estábamos sin Cristo. No había conocimiento de Cristo, no había conocimiento de un Mesías, no había conocimiento de un Salvador. Estábamos enrolados en la idolatría, en el paganismo, en los pecados mundanos. Pero en nosotros no había conocimiento de Dios, no había conocimiento del Mesías. No teníamos un Salvador, no teníamos un libertador, vivíamos sin propósito, vivíamos sin un destino divino. Estábamos completamente ignorantes a todo esto, sin Cristo. Pablo sigue diciendo, sin Cristo, alejados de la república o de la nación, de la ciudadanía de Israel, alejado de la ciudadanía de Israel. Nosotros, a lo que se refiere a los descendientes de Abraham y sus beneficios,
nosotros estamos alejados de esos beneficios. Dios hizo una promesa a Abraham y a su descendencia, que Él sería su Dios y esa es la mayor bendición. Nosotros estábamos alejados de esa promesa. Como nación, nuestro Dios no era el que gobernaba, pero la nación de Israel gozaba de que su gobernador, su rey, su Señor supremo era Dios mismo. Ellos gozaban de la protección divina, no como las otras naciones que tenían ídolos. Las otras naciones son gentiles, recuerden eso. Las otras naciones que no pertenecen, no son de la nación de Israel, son gentiles. Y eso es lo que significa gentiles, otras naciones, otras tierras, otros linajes. En pocas palabras, el no judío, bueno, repito, es un gentil. Si usted no es judío, es un gentil. Nosotros los dominicanos, los chinos, los haitianos, los norteamericanos, toda persona que no descienda de sangre de la nación de Israel es un gentil. Y aquí el pueblo de Dios, el pueblo escogido, los judíos, era una nación que tenía como rey y señor a nuestro Dios Todopoderoso. Y esa era una bendición que Dios tenía sobre ellos, una bendición especial. Y dice aquí, versículo, seguimos leyendo, alejados de las ciudades de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo promesa a la nación de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa. Pero es interesante saber esto. Significa entonces que nosotros, los gentiles, Dios no tenía el plan de salvarnos. Sí, mi hermano, Dios tenía ese plan. Pero por medio de la nación de Israel, Dios nos iba a salvar. Nos iba a salvar. Dice la Biblia, hablando de Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y después vamos viendo más adelante de cómo Dios va mostrando cómo Dios va a traer esa bendición. No solamente a la nación de Israel, la nación de Israel va a ser instrumento de traer esa bendición, sino que esta bendición sigue esparcir por todo el mundo, a todas las familias de la tierra. Pero eso lo vamos a tratar, mis hermanos, más adelante, en el capítulo número 3, cuando Pablo habla de este misterio que estaba oculto, de cuando toquemos el punto de que Dios tenía en sus planes un pueblo especial, compuesto de todas las naciones, judíos y gentiles. No había ahí barrera social, barrera cultural. Dios tenía un plan de hacer un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. Y me estoy adelantando lo que veremos más adelante en otros mensajes. Pero es interesante de que nosotros podamos ver en detalle cada uno de estos pasajes. Dice aquí que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. La promesa que Dios había hecho, nosotros no conocíamos esos pactos, nosotros no conocíamos esas promesas que Dios había hecho especialmente a Abraham. Sin esperanza, mis hermanos, sin esperanza. Dice aquí, hablando, que nosotros vivíamos sin esperanza porque no habíamos recibido las promesas divinas. Dios no se había comprometido con nosotros, mis hermanos. Dios no había prometido nada a nosotros como lo prometió a la nación de Israel. Una protección divina, una protección especial, un cuidado especial, un trato especial. Nosotros, los gentiles, quedábamos fuera sin ninguna esperanza, perdido en nuestra idolatría y paganismo. Y por eso viene sin esperanza y sin Dios en este mundo.
nosotros los gentiles teníamos muchos dioses, pero no reconocíamos al Dios verdadero, el que hizo todas estas cosas. Hermanos, no sé si está entendiendo. Tú estabas alejado de Dios. Tú estabas lejos de Dios. Aquí vemos que nuestra condición, ¿cuál era nuestra condición? Porque tú estabas lejos de Dios por tu propia condición antes de la llegada de Cristo. Pudimos ver que estábamos lejos de Dios por mi propia identidad. Yo soy gentil, no pertenezco a la nación de Israel. Vemos aquí porque tú estabas lejos de Dios por tu propia condición antes de la llegada. Porque no conocía que había un Salvador, no me beneficiaba en ninguna manera de los pactos que Dios había hecho, secundario especial a la nación de Israel. Era ignorante a esos pactos que Dios había hecho a la nación de Israel. Estaba lejos de la ciudadanía de Israel. Pero aquí, lo más fuerte que me llega a la mente, dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh hermanos, cuán lejos estábamos de Dios. Cuán lejos estábamos, cuán perdidos estábamos. En otro tema, en otro culto, nosotros vamos a hablar sobre los pactos. Pero aquí, en esta porción, el Señor habla y dice y nos comunica a ti y a mí, ajenos, ignorantes a los pactos, ajenos a las promesas de Dios. Eso es como aquellos que no han probado la bendición de disfrutar de cosas que y yo me pongo a pensar, hermano, yo a veces veo la Biblia y nosotros tenemos que meditar en esto. Tú no tenías nada, hermano. Tú no tenías absolutamente nada. Y Dios te ha dado tantas maravillas, tantas cosas a ti. Tú estabas tan perdido. Y yo también estaba tan perdido. Que yo estaba en este mundo y tú estabas en este mundo sin conocer tu realidad espiritual. Sin conocer que Dios había hecho tantas promesas de bendiciones, pero por tu condición tú no ibas a ser beneficiado de estas bendiciones. Sin esperanza. Hermano, yo creo que cuando Pablo dice y sin Dios, hermano, es mejor no haber nacido. Si nosotros íbamos a vivir en este mundo sin Dios, sin Cristo, prefiero no haber nacido. Si yo iba a estar en este mundo sin mi Salvador, sin el Creador del mundo, sin el Creador del cielo y la tierra. Y esto es lo que Pablo quiere transmitirle a la nación de Israel. Imagínese un niño sin padre. Imagínese un niño sin protección, sin cuidado. Nadie lo cuida, nadie se encarga de él, nadie invierte en él para que él mañana pueda ser una persona diferente, para que él estudie, se prepare, pueda obtener y trabajar y educarse. Imagínese un niño que haya nacido en este mundo y lo hayan tirado a la basura
no hay protección, no hay cuidado, nadie se está encargando de él, nadie se preocupa por él. Si no vino a este mundo a sufrir. Nosotros éramos así. No teníamos nada. Sin Padre, sin un Dios verdadero, sin un Salvador, alejados de bendiciones y promesas, ignorantes a los pactos. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios que ya no estamos así, nuestra condición ha cambiado porque vino el Salvador de nuestras almas y nos ha acercado a nuestro Señor Dios Todopoderoso. He aquí el nuevo pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto con el Dios Todopoderoso y en este nuevo pacto, en Él, en Cristo Jesús, tenemos grandes promesas, mis hermanos. Nuestra condición ha cambiado. Tú estabas lejos de Dios por tu condición antes de la llegada de Cristo. Pero cuando Cristo vino y cuando Cristo llegó a tu corazón, tu condición cambió, mi hermano. Dele gloria a Dios por esa nueva condición espiritual que usted tiene con Dios en estos momentos. Estamos diferentes, somos diferentes ahora. Oh, mi amigo, Dios quiere hacer un pacto contigo y ese pacto lo hace a través de la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto que Dios hace. Y por último, número 3, porque tú estabas lejos de Dios. Porque Dios tuvo que proveerte un sacrificio para acercarte a Él. Tú estabas lejos de Dios y Dios tuvo que hacer algo para que tú te pudieras acercar a Él. Tú estabas lejos de Dios y Dios tuvo que proveerte un sacrificio para que tú te acerques a Él. Dice la Biblia en el versículo 13 que brilla después de todo esto el contraste, mis hermanos. Ya hay un contraste. Estábamos perdidos, alejados de Dios, apartados de Dios, sin Cristo, sin Salvador, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, mi hermano, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis estado lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Hermano, tú estabas lejos de Dios y Dios proveyó un medio para que tú te acerques a Él. Dios proveyó el camino vivo por medio de la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto que Dios ha hecho contigo y ese nuevo pacto es a través de la sangre del Salvador. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que tú te pudieras acercar a Él. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que tú pudieras venir a Él. Tú no te acercaste a Dios. Dios se acercó a ti y te proveyó lo que necesitabas para poder acercarte a Él. Estábamos lejos y ahora hemos sido acercados. Estábamos separados y se ha derrumbado la barrera que nos separaba de Dios. Cada persona que confía en Cristo para su salvación, sea judío, sea gentil, ahora se ha unido en intimidad con Dios por medio de su Santo Espíritu, por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo número 13, pero ahora, hermano, ya eso era lo que era antes. Tú recuerdas que tú estabas perdido, tú estabas un incircunciso, tú no pertenecías a la nación de Israel, tú estabas sin el Mesías, tú estabas sin el Salvador, tú estabas alejado a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, tú estabas sin esperanza, tú estabas sin Dios, pero ahora, al contrario, el contraste, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y vuelvo y le repito, cuando vi estos pasajes, es necesario, mi hermano, que nosotros podamos ver ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros para acercarnos a Él. Hermanos, somos diferentes. Nuestra circuncisión es del corazón. Nuestra condición espiritual ha cambiado. Y vamos a ver cuál es el pacto que Dios ha hecho con usted y conmigo por medio de la sangre de Cristo. Vamos a ver eso. Y aquí yo quiero que ustedes me permitan hacer un paréntesis para hablar de este pacto, de esta nueva relación que Dios tiene con nosotros. Porque estábamos lejos, pero hemos sido acercados a Dios por medio de este sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Dios ha traído paz a nuestros corazones al acercarnos a Él mediante el sacrificio de Jesucristo. Estábamos exiliados, excluidos, alejados de la tierra prometida, de aquella tierra, de aquella ciudadanía especial que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, mis hermanos, nos hemos convertido en un pueblo especial. Somos los mensajeros del Dios Todopoderoso. Somos los mensajeros del Salvador de este mundo. Vivimos en este mundo con una esperanza gloriosa que un día se manifestará desde los cielos. Vivimos confiando en el Dios y Creador de este mundo. No vivimos en este mundo sin Dios. Vivimos en este mundo para Dios. Tenemos al Salvador en nuestros corazones. Tenemos una esperanza para vivir. Pertenecemos a una ciudadanía que es celestial. Estábamos lejos y hemos sido acercados por Dios a través de la sangre de Cristo. Nuestro estado ha cambiado, mis hermanos. Dios nos tuvo que acercar a Él por medio del sacrificio de Cristo. Cristo tuvo que morir y Dios ha hecho un pacto con su iglesia. Y esa iglesia está compuesta por judíos y gentiles, de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua. Y por eso quiero que me permitan hacer este paréntesis para el próximo domingo, si Dios quiere y lo permite, de hablar del nuevo pacto. Porque a veces decimos algo del nuevo pacto, pero a veces no entendemos cuál es ese nuevo pacto. Jeremías habló de ese nuevo pacto. Hermanos, ya hay un estilo de vida diferente. La nación de Israel no pudo guardar los pactos de Dios, pero nosotros en Cristo Jesús podemos guardar los pactos de Dios. A través de Cristo y el poder de su Santo Espíritu podemos cumplir los pactos con Dios. Y es por eso que nosotros debemos estar claros con este pacto que Dios ha hecho por medio de la sangre de Jesucristo con nosotros. Oh, mis hermanos, perdonen mi ignorancia, pero yo sé que hay más verdades aquí. Hay más verdades. Mientras más uno lee, Dios va mostrando y iluminando nuestros corazones. Va mostrando lo que usted y yo, hermano, éramos. Estábamos sin Dios. Estábamos alejados de Dios completamente. Hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Nosotros teníamos una vida que era ignorante a Dios y a sus promesas de salvación. Y yo quiero, hermano, que usted se quede, abrace esta verdad en su corazón. Por cuanto tú estabas
lejos de los pactos y promesas de Dios, entonces tú debes entender que Dios te acercó a Él por medio del sacrificio de Cristo. Tú estabas lejos, hermano. Tú nunca has estado cerca. Tu estado natural es que tú estabas completamente perdido y alejado de Dios. Pero Dios hizo un milagro. Dios obró en su gracia y Dios te acercó a Él. Dios te acercó a Él por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso vamos a hablar de este pacto que Dios hizo con nosotros y que Dios nos dé de su gracia y su misericordia para vivir conforme a este pacto. El pacto ha sido sellado en nuestros corazones, pero nuestro estilo de vida debe de dar testimonio de este pacto interno que Dios ha hecho con nosotros, sellándolo con su Santo Espíritu. Y vimos 3 razones por las cuales tú estabas lejos de Dios. Tú estabas lejos de Dios por tu propia identidad pasada. No pertenecías a la nación de Israel, eras un incircunciso. Tú estabas lejos de Dios por tu propia condición antes de la llegada de Cristo. Tú no tenías conocimiento del Mesías. Tú estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Tú eras ignorante de los pactos y las promesas de Dios. Estabas sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa era tu propia condición antes de la llegada de Cristo. Y tú estabas lejos de Dios, número 3, porque Dios tuvo que proveerte un sacrificio para acercarte a Él. Pero mis hermanos, que estos versos que hemos leído hayan traído en usted una sensación de darle gloria a Dios, haya traído alabanza a su corazón, de darle gloria a Dios por lo que Dios hizo por usted, no por lo que usted merecía, porque usted no merece eso, sino por su gracia. Darle gloria a Dios que usted pertenece a un pueblo especial, que Dios tiene un pacto contigo, mi hermano, que Dios tiene un pacto contigo, y ese pacto fue a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Oh, mi amigo, Dios quiere hacer un pacto contigo. Él ha provisto el medio para que tú puedas acercarte a Él. Ven a Cristo Jesús, que es el nuevo pacto que Dios hace contigo. Ven al Salvador. Recibe a Jesucristo como tu Señor. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu alma y reconoce cuán perdido tú estás, que tú estás muerto. Tú necesitas una transfusión de sangre para volver a la vida, pero esa sangre que tú necesitas es la sangre de Jesucristo. Oh, mis hermanos, le damos gloria a Dios por su palabra. Le damos honra y gloria al Salvador de nuestras almas. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo que estás en el cielo, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos llegar ante tu presencia. Oh mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, extendiéndonos, Señor mi Dios, tu salvación y tu plan de salvación para cada uno de nosotros. Entendemos y comprendemos que no merecíamos esta salvación, pero gracias, Señor, por proveerla, porque nosotros la necesitamos. Oh mi Dios, gracias por tu palabra, que es el faro que necesitamos para comprender y entender los pasos que debemos de dar. Gracias por la lámpara que usted ha puesto, Señor, en tu palabra, para guiarnos nosotros hacia la persona de Jesucristo. Oh mi Dios, oro por aquellos que no te conocen, para que te puedan conocer.
que ellos puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que ellos puedan venir a los pies de Cristo, que ellos puedan entender que usted quiere hacer un pacto con ellos, y el pacto que puede hacer con ellos es de salvación. Y también quiero rogarte por los creyentes, que ellos puedan comprender este pacto que usted ha hecho con ellos, que ellos entiendan y comprendan que son un pueblo diferente y que usted ha preparado nuestra tierra allí en los cielos, que pertenecemos a los cielos y que debemos de pensar en que usted, Dios del cielo, tiene preparada morada para cada uno de nosotros. Oh mi Dios, ayúdanos a vivir como ciudadanos del cielo y ayúdanos a honrar este pacto de salvación que usted ha hecho con este pueblo que es su iglesia. Gracias, mi Dios, por tu palabra, y gracias por los hermanos que estuvieron escuchando tu mensaje, y por los amigos, Señor mi Dios, que permitiste que estuvieran ahí escuchando tu palabra. Te damos gloria y honra, Señor mi Dios, por lo que usted ha provisto y por lo que usted nos ha dado en esta tarde, pidiéndole que usted siga dándonos más a través de su palabra y que podamos vivir para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias y la honra. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere y lo permite.